La historia interminable. Capítulo 3. La vetusta Morla. Cuando el ruido de los cascos del caballo de Atreyu se apagó, Chiron, el centauro negro, se dejó caer de nuevo en su lecho de pieles. El esfuerzo lo había agotado. Las mujeres que al día siguiente lo encontraron en la tienda de Atreyu temieron por su vida. Incluso cuando, unos días más tarde, regresaron los cazadores, apenas estaba mejor. Pero de todas formas pudo explicarles por qué se había marchado Atreyu y por qué tardaría en volver. Y como todos querían al muchacho, a partir de entonces se quedaron serios y pensaban en él preocupados. Al mismo tiempo, sin embargo, se sentían orgullosos de que la emperatriz infantil le hubiese encomendado precisamente a él la gran búsqueda, aunque nadie pudiera entenderlo del todo. Por lo demás, el viejo Chiron jamás volvió a la Torre de Marfil, pero tampoco murió ni se quedó con los pieles verdes en el mar de hierba. Su destino debía llevarlo por otros caminos totalmente insospechados. Sin embargo, esa es otra historia y debe ser contada en otra ocasión. Aquella misma noche, Atreyu cabalgó hasta el pie de los montes de plata. Era ya de madrugada cuando hizo una pausa. Artax pastó un poco y bebió agua con avidez de un claro arroyo de montaña. Atreyu se envolvió en su manto rojo y durmió unas horas. No obstante, cuando el sol salió, estaban otra vez en camino. El primer día atravesaron los montes de plata, conocían cada senda y cada sendero, y avanzaron rápidamente. Cuando tuvo hambre, el muchacho se comió un pedazo de carne de búfalo seco y dos pequeñas tortas de semillas que había guardado en un bolsillo de su silla de montar, en realidad para la casa. Bueno, se dijo Bastián, de vez en cuando hay que comer. Sacó el bocadillo de la cartera, lo desenvolvió, lo partió en dos, envolvió otra vez uno de los pedazos y lo guardó. El otro pedazo se lo comió. El recreo había terminado y Bastian pensó en lo que debían de estar haciendo ahora en clase. Ah, sí, geografía, con la señora Kark. Había que recitar ríos y afluentes, ciudades y cifras de la población, recursos naturales e industrias. Bastian se encogió de hombros y siguió leyendo. A la puesta del sol, habían dejado atrás los montes de plata e hicieron alto otra vez. Aquella noche, Atreyu soñó con búfalos purpúreos. Los vio avanzar a lo lejos por el mar de hierba e intentó acercarse a ellos con su caballo, pero inútilmente. Siempre estaban a la misma distancia, por mucho que espoleara al caballito. Al segundo día atravesaron el país de los árboles cantores. Cada uno de los árboles tenía una forma distinta, hojas distintas, distinta corteza, pero la razón de que se llamara así esa tierra era que se podía escuchar su crecimiento como una música suave, que sonaba de cerca y de lejos, y se unía para formar un potente conjunto de belleza sin igual en toda fantasía. Se decía que no dejaba de ser peligroso caminar por aquella región, porque muchos habían quedado encantados, olvidándose de todo. También Atreyu sintió la atracción de aquel sonido maravilloso, pero no cayó en la tentación de detenerse. A la noche siguiente, soñó de nuevo con los búfalos purpúreos. Esta vez él iba a pie, y los búfalos pasaron por delante, en un gran rebaño. Pero estaban fuera del alcance de su arco, y cuando quiso darles caza, se dio cuenta de que tenía los pies clavados al suelo y no podía moverse. El esfuerzo que hizo para soltarse lo despertó. Estaba amaneciendo aún, pero partió inmediatamente. El tercer día vio las torres de cristal de Erivo, en las que los habitantes de la región capturaban y guardaban la luz de las estrellas. Con ella hacían objetos maravillosamente decorados, pero que, salvo ellos, nadie sabía en fantasía para qué servían. Encontró incluso a algunas de aquellas gentes,
Pequeñas figuras que parecían también sopladas en vidrio. De forma extraordinariamente amistosa, le dieron de comer y de beber, pero a su pregunta de cómo podría saber algo sobre la enfermedad de la emperatriz infantil, se sumieron en un silencio triste y desconcertado. A la noche siguiente, Atreyu soñó una vez más que los rebaños de búfalos purpúreos pasaban ante él. Vio como uno de los animales, un macho especialmente grande y majestuoso, se separaba de los demás y se dirigía lentamente y, sin dar señales de miedo ni cólera, hacia donde él estaba. Y como todos los verdaderos cazadores, Atreyu tenía el don de ver enseguida, en cada animal, el sitio en que tendría que acertarle para matarlo. El búfalo purpúreo se situó incluso de una forma en la que le presentaba claramente ese lugar como blanco. Atreyu puso una flecha en su sólido arco y lo tensó con todas sus fuerzas, pero no pudo disparar. Tenía los dedos pegados a la cuerda y no podía separarlos. Y eso mismo, o algo parecido, le ocurrió en los sueños de las noches siguientes. Cada vez se acercaba más al búfalo purpúreo, que, por cierto, era precisamente el que en realidad había querido cazar. Lo conocía por su mancha blanca en la frente, pero por alguna razón no podía disparar la flecha mortal. Durante el día siguiente, seguía cabalgando, alejándose cada vez más, sin saber a dónde iba ni encontrar a nadie que pudiera aconsejarlo. Todos los seres con que se tropezaba respetaban el amuleto de oro que llevaba, pero ninguno podía responder a su pregunta. Una vez vio de lejos las calles de llamas de la ciudad de Brouch, donde vivían criaturas cuyo cuerpo era de fuego, pero prefirió no entrar. Atravesó la gran meseta de los azafranios, que nacen viejos y mueren cuando son bebés. Llegó a Muamas, el templo de la selva, en el que una gran columna de piedra lunar flota en el aire, y habló con los monjes que viven en el templo, pero también de allí tuvo que marcharse sin respuesta. Casi una semana llevaba vagando así de un lado a otro, cuando al séptimo día y en la noche siguiente le pasaron dos cosas muy distintas que cambiaron fundamentalmente su actitud interior y exterior. El relato hecho por el viejo Chiron de los horribles sucesos que se estaban produciendo en toda fantasía le había impresionado, pero hasta entonces había sido para él solo un relato. El séptimo día, sin embargo, vio algo con sus propios ojos. Cabalgaba hacia el mediodía, por un bosque espeso y oscuro, formado por árboles especialmente gigantescos y nudosos. Era aquel bosque de Howl, en el que, algún tiempo antes, se habían encontrado los cuatro mensajeros. En aquella región, eso lo sabía Treyu, había trolls de la corteza. Eran, según le habían dicho, individuos e individuas gigantescos que parecían nudosos troncos de árbol. Sí, como era su costumbre, se mantenían inmóviles, se los podía tomar realmente por árboles y pasar por delante sin sospechar nada. Solo cuando se movían, se veía que tenían unos brazos como ramas y unas piernas torcidas, semejantes a raíces. Eran desde luego tremendamente fuertes, pero no peligrosos. Todo lo más, les gustaba de vez en cuando jugarles malas pasadas a los viajeros extraviados. Atreyu acababa de descubrir un claro del bosque por el que serpenteaba un arroyuelo, y había descabalgado para que Artax bebiera y pastara, cuando de pronto oyó detrás de sí violentos crujidos y chasquidos, y se volvió. Del bosque venían hacia él tres trolls de la corteza, cuya vista hizo que un escalofrío le recorriese la espalda. Al primero le faltaban las piernas y la parte inferior del cuerpo, de forma que tenía que andar con las manos. El segundo tenía un enorme agujero en el pecho, a través del cual se podía mirar, y el tercero brincaba sobre su única pierna porque le faltaba toda la mitad izquierda del cuerpo, como si lo hubieran partido por en medio. Cuando vieron el amuleto en el pecho de Atreyu, se hicieron mutuamente un gesto de asentimiento, y se acercaron despacio. No te asustes, dijo el que caminaba sobre las manos, y su voz sonó como el crujido de un árbol.
Nuestro aspecto no es precisamente muy agradable, pero en esta parte del bosque de Howle nadie más que nosotros puede avisarte. Por eso hemos venido. ¿Avisarme? Preguntó Atreyu. ¿De qué? Hemos oído hablar de ti, gimió el del pecho agujereado, y nos han dicho por qué estás en camino. No debes seguir adelante, porque si no estarás perdido. Te pasará lo mismo que a nosotros, suspiró el partido en dos. Míranos. ¿Te gustaría? ¿Qué os ha pasado? Preguntó Atreyu. La aniquilación se extiende, se quejó el primero. Aumenta cada día más. Y es que se puede decir que la nada aumenta. Todos los demás huyeron a tiempo del bosque de Jaule, pero nosotros no quisimos dejar nuestro hogar. Y entonces nos sorprendió durante el sueño e hizo con nosotros lo que ves. ¿Duele mucho? Preguntó Atreyu. No, respondió el segundo troll de la corteza, el del agujero en el pecho. No se siente nada. Solo te falta algo, y cada día te falta algo más. Una vez que ha sido arrancado, pronto no existiremos ya. ¿En qué lugar del bosque comenzó todo? Quiso saber Atreyu. ¿Quieres verlo? El tercer troll, que era solo medio troll, miró interrogativamente a sus compañeros de infortunio. Cuando estos asintieron, continuó. Te llevaremos hasta donde puedes verlo, pero tienes que prometer que no te acercarás más. De otra forma, la nada te atraería de un modo irresistible. Está bien, dijo Atreyu, os lo prometo. Los tres se volvieron y se dirigieron al lindero del bosque. Atreyu tomó a Artax de las riendas y lo siguió. Durante un rato se abrieron paso entre los gigantescos árboles y luego se detuvieron ante un tronco particularmente grueso. Ni 5 hombres adultos hubieran podido abarcarlo con sus brazos. Trepa tan alto como puedas, dijo el troll sin piernas, y mira hacia el oriente. Entonces lo verás, o mejor dicho, no lo verás. Atreyu subió, agarrándose a los nudos y protuberancias del tronco. Llegó a las ramas más bajas, se izó hasta las siguientes y se elevó cada vez más, hasta que dejó de ver el suelo. Siguió trepando. El tronco se hizo más delgado y las ramas más numerosas, de forma que le resultó más fácil avanzar. Cuando finalmente estuvo sentado en lo más alto de la copa, miró hacia oriente y lo vio. Las copas de los otros árboles que estaban muy cerca eran verdes, pero el follaje de los árboles que había detrás parecía haber perdido ese color porque era gris, y un poco más lejos se hacía extremadamente transparente, nebuloso, o mejor dicho, cada vez más irreal, cada vez más diáfano. Y detrás no había nada, absolutamente nada. No era un lugar pelado, no era una zona oscura, ni tampoco una clara. Era algo insoportable para los ojos y que producía la sensación de haberse quedado uno ciego, porque no hay ojos que aguanten el contemplar una nada total. Atreyu se tapó la cara con la mano y estuvo a punto de caerse de la rama. Se sujetó con fuerza y descendió tan deprisa como pudo. Ya había visto bastante. Solo entonces comprendió todo el horror que se extendía por fantasía. Cuando llegó otra vez al pie del gigantesco árbol, los 3 trolls de la corteza habían desaparecido. Atreus saltó sobre su caballito y, a galope tendido, tomó la dirección opuesta a aquella en que la nada avanzaba lenta pero inconteniblemente. Solo cuando era ya oscuro y hacía tiempo que el bosque de Jaule había quedado atrás, hizo alto. De aquella noche le esperaba el segundo acontecimiento, que había de dar a su gran búsqueda una nueva orientación. Soñó, de forma mucho más clara que hasta entonces,
con los grandes búfalos purpúreos que había querido cazar. Esta vez estaba ante ellos sin arco ni flecha. Él se sentía muy pequeño, pero la cabeza del gran animal cubría el cielo entero, y oyó cómo le hablaba. No pudo entenderlo todo, pero aproximadamente le dijo así: Si me hubieses matado, sería hasta ahora un cazador. Sin embargo, renunciaste a ello y por eso puedo ayudarte ahora. Atreyu, escucha. Hay un ser en fantasía que es más viejo que todos los otros. Lejos, muy lejos al norte, está en el pantano de la tristeza. En medio de ese pantano se alza la montaña de Cuerno, y allí vive la Vetusta Morla. Busca a la Vetusta Morla. Entonces Atreyu despertó. El reloj de la torre dio las 12. Los compañeros de Bastian irían pronto a dar la última clase en el gimnasio. Quizás jugasen hoy con aquel balón medicinal, grande y pesado, con el que Bastian se daba siempre tan mala maña, por lo que ninguno de los equipos lo quería como jugador. A veces tenían que jugar también con una pelota pequeña, dura, como una piedra, que hacía muchísimo daño cuando le daba a uno. Y a Bastian le daban siempre y con todas las ganas, porque ofrecía un blanco fácil. Sin embargo, quizá hubiera que hacer hoy cuerdas, un ejercicio que Bastian detestaba especialmente. Mientras que la mayoría de los otros estaban ya arriba, él se columpiaba casi siempre como un saco de patatas, con la cara roja como un tomate, al extremo inferior de la cuerda, con gran regocijo de toda clase, pero sin ser capaz de trepar ni medio metro. Y el señor Menge, el profesor de gimnasia, no escatimaba las bromas a su costa. Bastian hubiera dado cualquier cosa por ser como Atreyu. Entonces les hubiera dado a todos una lección. Suspiró profundamente. Atreyu cabalgó hacia el norte, siempre hacia el norte. Solo se permitía y permitía a su caballo las pausas más estrictamente necesarias para dormir y comer. Cabalgó día y noche, con el ardor del sol y bajo la lluvia, a través de tormentas y tempestades. No vio nada ni consultó con nadie más. Cuanto más avanzaba hacia el norte, tanto más oscuro se hacía. Un crepúsculo gris de plomo, siempre igual, llenaba los días. Por las noches, las auroras boreales iluminaban el cielo. Una mañana, en cuya turbia luz el tiempo parecía haberse detenido, vio por fin desde una colina el pantano de la tristeza. Vapores de niebla flotaban sobre él, y de ellos surgían bosquecillos de árboles, cuyos troncos se abrían por abajo en 4, 5 o más zancos retorcidos, de forma que parecían grandes cangrejos, sostenidos sobre muchas patas en el agua negra. Del follaje pardo colgaban por doquier raíces aéreas, como tentáculos inmóviles. Era casi imposible saber dónde era firme el suelo entre las charcas y dónde consistía solo en una alfombra de plantas acuáticas.